Buenas tardes, esta es la presentación de la caracterización preliminar de Escherichia coli de fenotipo mucoide aisladas de pacientes con infecciones urinarias presentado por Maciel Brady González como opción de grado para obtener el título de maestría en microbiología. En el contenido podemos encontrar una introducción, unos objetivos, marco teórico, la estadística descriptiva, estadística inferencial, resultados y las referencias. Como introducción, las infecciones del tracto urinario son todo proceso microbiano que afecta al sistema genitourinario, ya sea vías urinarias bajas o altas. De acuerdo a esta ubicación, pueden clasificarse como asintomáticos, sintomáticos leves y graves. Estas últimas pueden ocasionar complicaciones cuando el microorganismo causal migra a algunos órganos, causando o cursando por enfermedades como cistitis, pielonefritis y en algunos casos más agresivos evolucionar a procesos invasivos como sepsis. Todos los individuos son susceptibles de desarrollar al menos una infección del tracto urinario durante la vida. Sin embargo, de acuerdo a la edad, los hombres son más susceptibles en la infancia y las mujeres durante la adolescencia y la adultez. Los hombres mayores son el grupo poblacional con mayor riesgo debido a la asociación de comorbilidades propias de la edad y por el deterioro del sistema inmunológico o por el uso de algunos dispositivos como catéteres vesicales. Aunque las infecciones del tracto urinario se consideran de fácil tratamiento, preocupa el creciente fenómeno de resistencia a antimicrobianos que podría limitar las opciones terapéuticas para este tipo de infección. Las infecciones del tracto urinario están ampliamente distribuidas a nivel mundial. Son comunes tanto en la comunidad como en el ambiente hospitalario, lo que deriva en una alta carga social, económica y asistencial. Los patógenos más comunes son Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Enterococcus fecalis, Candida albicans y otros enterobacteriales. En nuestro país, con corte a la fecha 31 de diciembre del 2023, el Instituto Nacional de Salud reportó que el 96% de las infecciones del tracto urinario son ocasionadas por Escherichia coli, como lo podemos ver en el gráfico. Para hablar de Escherichia coli, este es un bacilo gram negativo que conforma la microbiota intestinal de los humanos, ya que participa activamente en el proceso de digestión, pero debido a estímulos del entorno, este puede evolucionar y generar cepas patógenas. Esta patogenicidad puede ocurrir en el sistema digestivo, de donde deriva la denominación de las E. coli patógenas intraintestinales y PEC o E. coli diarreicogénica, la DEC. Cuando las cepas logran infectar otros sistemas se denominan por el contrario SPEC, que son E. coli patógenas extraintestinales. Ejemplo de ellos son la E. coli uropatógena o la E. coli que ocasiona meningitis en los neonatos. En el caso de la E. coli uropatógena o UPEC, se reconocen entre sus factores de virulencia la capacidad de adherencia, invasión por lesión, persistencia en los tejidos, además de encontrarse ampliamente distribuida en la geografía y presentar resistencia a antimicrobianos y por lo tanto requerir tratamientos complejos. Como se mencionaba anteriormente, es el microorganismo número 1 como agente etiológico de las infecciones del tracto urinario, pero también está altamente relacionado con las formas diseminadas de la infección. En la estadística de la misma corte del 2023 se observa también cómo es el aislado número 1 en infecciones de tracto sanguíneo que probablemente tienen un foco o un origen urinario. En esta gráfica podemos observar cómo es el segundo patógeno más aislado en UCIs y el primero en servicios de hospitalización para adultos. En esta, no obstante, también en la población pediátrica y neonatal hay cifras elevadas de aislamientos relacionados con este microorganismo, lo que reitera que cualquier grupo poblacional puede desarrollar una infección por Escherichia coli. Entre la variabilidad fenotípica que pueden presentar las cepas de E. coli se han reportado aislados con una característica mucoide que no se asocia usualmente a esta especie, en cambio sí ha sido típicamente asociada a cepas hipervirulentas de Klebsiella pneumoniae. Tanto el fenotipo mucoide como las cepas
hipervirulentas de Klebsiella pneumoniae se han estudiado y reportado como causantes de infecciones potencialmente mortales, como abscesos en órganos sólidos, sepsis, neumonía y otros. Para esta especie existen numerosos estudios donde se ha concluido que el gen RMPA es el responsable de esta característica fenotípica y que genera el desarrollo de hipercápsula, capacidad de evadir la respuesta inmune del hospedero, formación de biopelículas, hemólisis y captación de hierro con invasión de tejidos y daño celular, datos que nos harían sospechar de una capacidad virulenta potencial en las E. coli que exhiben esta característica fenotípica. Por tanto, los objetivos de este estudio, el general, es caracterizar el fenotipo y los principales mecanismos de virulencia de E. coli mucoides aisladas de pacientes con infecciones urinarias, del cual se derivan objetivos específicos. 1. Describir fenotípicamente aislados urinarios de E. coli mucoide. Y 2. Identificar los principales mecanismos de virulencia presentes en los aislados urinarios de Escherichia coli mucoide mediante ensayos in vitro. El diseño metodológico se ha dividido de acuerdo al desarrollo de los objetivos. Primero que todo, se seleccionaron 27 cepas de interés y se empezó a desarrollar el primer objetivo, en el cual queremos describir fenotípicamente los aislados. Esta descripción fenotípica incluye las características de las colonias macroscópicas, como revisar la morfología, hacer un test de cuerda y ver hemólisis. Algunas características microscópicas, como la detección de cápsula en tinta china y la evaluación de la susceptibilidad a antibióticos. Como resultados, pues podemos observar cómo se ven en los diferentes agares, agar cromogénico, agar sangre y agar McConkey. Cromogénico se utilizó y McConkey se utilizó principalmente porque son los que usualmente se utilizan en protocolos de detección de patógenos urinarios, y agar sangre para revisar hemólisis en este caso. Estos son algunos de los resultados que se hallaron. Se encontraron 11 cepas mucoides, 16 hipermucoviscosas, que se diferenciaron en el test de cuerda. Las mucoides tuvieron un test de cuerda negativo y las hipermucoviscosas un test de cuerda positivo. En la detección de tinta china, la cápsula, se encontraron 11 negativas para cápsula, 16 positivas para cápsula, y finalmente no se encontró hemólisis en ninguna de las cepas analizadas. Por acá podemos encontrar el análisis que se hizo de la susceptibilidad a antimicrobianos, observando que hay una resistencia intermedia a moléculas como ciprofloxacina o norfloxacina, que son quinolonas, y al trimetoprim sulfametoxazol. Para el desarrollo del segundo objetivo, que fue identificar los principales mecanismos de virulencia, se hizo un estudio de formación de biopelículas, se proyecta un estudio del efecto del suero humano y un estudio de la absorción de hierro mediante la detección de siderófilos. Este fue el resultado que se obtuvo en el ensayo de biopelículas. Hubo una no producción de biopelículas de 20 cepas, una producción débil de biopelículas de 5, una producción media de 1 y una muy fuerte de 1. Bien, ¿qué análisis descriptivos aplicarían en este estudio? De acuerdo a las variables, ya que son categóricas, podemos ver que para revisar antibióticos, estas son categóricas nominales. Para la detección débil, esta es dicotómica, cápsula, hemólisis, test de cuerda, resulta ser dicotómicas, y la detección de biopelícula resulta ser ordinal. La media, mediana y cuartiles no aplican a variables categóricas, en cambio sí aplicarían en este estudio frecuencias, proporciones, tablas cruzadas, gráficos de barras, etc. En cuanto a la estadística descriptiva aplicable, pues aplican frecuencias absolutas y relativas de cada antibiótico, frecuencias de cada valor de virulencia, distribución conjunta de resistencia más virulencia y prevalencia de BRES. Acá podemos observar cómo se corrió la ciprofloxacina en R para revisar pues la frecuencia de resistencia, sensibilidad e intermedio, y se aplicó pues a todos los antibióticos para ver diferencialmente uno a uno, como lo podemos observar en esta gráfica. En cuanto a los demás factores de virulencia, acá podemos ver cómo se corrieron en R la detección de cápsula, la biopelícula, la beta-lactamasa y la hemólisis.
Por acá podemos ver cómo combinamos algunos factores de virulencia como la ble versus de resistencia, cápsula versus resistencia, biopelícula versus resistencia. En cuanto a la estadística inferencial, pues la hacemos revisando cápsula, test de cuerda, biopelícula, hemólisis y ble. La biopelícula se agrupa en 3 categorías porque se combina con los demás factores de virulencia. Acá podemos observar ble, detección de cápsula, hemólisis, la resistencia total combinada con la producción de cápsula, la resistencia total combinada con ble, la clasificación de la formación de biopelícula, la resistencia total combinada con formación de biopelícula. Bueno, ¿por qué no podemos hacer una corrida Shapiro-Wilk en este test? El test de Shapiro-Wilk, como sabemos, evalúa normalidad en variables numéricas continuas, pero nuestra tabla pues muestra que los antibiogramas son categóricos ordinales, muestran sensibilidad, intermedia y resistencia. Y las otras variables son categóricas nominales, la cápsula da positivo o negativo, al igual que hemólisis, biopelícula y ble. No hay una variable continua para evaluar distribución normal. Por lo tanto, Shapiro-Wilk no aplica. ¿Por qué no se puede hacer una corrida ANOVA? Porque esta requiere que la variable dependiente pues sea una numérica continua. Entonces acá pues no tenemos los diámetros, digamos, en halos de inhibición, solamente tenemos unas variables que son sensible, intermedio, resistente. Y las variables independientes, que son grupos categóricos, pues no tenemos una mica. Entonces, como les decía, solamente tenemos sensible, intermedio, resistente, por lo cual no cumplen los supuestos de ANOVA, no se puede utilizar ANOVA con estos datos categóricos. Este sería todo el análisis. Muchas gracias y por acá tenemos las referencias.